Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 4 de agosto, 10 del mes de Av en el calendario hebreo, Shavua Tov, una muy buena semana para todos, a pesar de que no ha comenzado precisamente bien, más bien con el pie izquierdo. Llevamos 668 días de guerra y todavía hay 50 rehenes allí en la Franja de Gaza. Y a propósito de los rehenes, si a alguien le quedaba alguna duda quizás, o quizás alguno de nosotros no tenemos la capacidad de imaginar algo así, la realidad este fin de semana nos dio una bofetada muy fuerte. Jamás nos mostró a nosotros y al mundo entero cómo maltrata, hambrea, tortura y mata lentamente a las personas que secuestró el 7 de octubre de 2023 de sus casas, de sus camas, de la caminata matinal, de sus vidas. Hamas y la Yihad Islámica difundieron este fin de semana dos videos de los rehenes Ron Braslavsky y Eviatar David, ambos en un estado tremendamente deteriorado, esqueléticos, sin fuerzas y, según declararon expertos médicos, aunque me permito decir que no hay que ser un gran experto para llegar a esa conclusión, con signos de que ya están comenzando a sufrir físicamente las consecuencias del encierro, la falta de oxígeno, de alimentación y agua, el maltrato y las torturas. Incluso se pueden ver algunas señales en el cuerpo de cada uno de ellos, y eso se nota. Decía este fin de semana un médico en uno de los tantos debates y las entrevistas que se hicieron en los distintos medios, se nota en la forma como hablan, en la lentitud con la que se expresan, entre otras cosas. En uno de los videos se puede ver a Eviatar David en un túnel cumpliendo la orden de los terroristas de cavar una tumba que, según dice él mismo, parece ser su propia tumba. Y es cierto, es propaganda de Hamas, presentada de la misma manera cruel e inhumana como ellos tratan a los rehenes, pero la situación en la que se encuentran los secuestrados es real, podemos verla. El estado físico, que recuerda las peores épocas de la humanidad, es tan real como el hecho de que hay que sacarlos de allí cuanto antes, que cada minuto, ya no cada día, puede ser el último, cada minuto. Vamos a ver entonces qué nos dicen los diarios y otros medios sobre esta realidad hoy aquí en Israel. La imagen es del rehén israelí Ron Braslavsky, del video difundido este fin de semana, una captura de pantalla y el titular, una cita de Ron en ese video: estoy al borde de la muerte. Su familia permitió la publicación de algunas partes del duro testimonio de Ron desde el cautiverio, y hay que decirlo, después de dudarlo y pensarlo mucho. Y en esta primera plana de Maariv veíamos más citas de Ron en el video: comí 3 granos de falafel, de garbanzos, no logro respirar. La bajada de Maariv continúa. Aumenta la frustración de las familias de los secuestrados ante el estancamiento en las negociaciones, y de hecho no hay negociaciones. Hablar no alcanza, hace falta hechos, dicen. También en el mundo se horrorizaron al ver la situación de Ron Braslavsky y de Eviatar David, comillas, testimonio de una crueldad inimaginable. Ex altos mandos de las fuerzas de seguridad en Israel en campaña para frenar la guerra, para poner fin a la guerra, comillas, estamos al borde de una derrota. Casi todos los medios coinciden hoy en que, a pesar de que el primer ministro Benjamin Netanyahu se declara impactado y conmocionado, no puede decir que esté sorprendido. El gabinete y otros foros de seguridad fueron informados una y otra vez en las últimas semanas sobre esta situación, que los rehenes no
que quedan en Gaza no están recibiendo alimentos. Fuentes involucradas en las negociaciones, citadas por Ynet, el sitio web del diario Yediot Aharonot, dijeron que la imagen que se ve en los videos es devastadora, pero no es algo que no supiéramos. Se dice que las fuerzas de seguridad advirtieron, incluso en una reunión a puertas cerradas hace muy poco, que los rehenes sufren difíciles condiciones en cautiverio, su estado de salud se está deteriorando, sus captores los están hambreando, y no por falta de acceso a alimentos, sino porque recibieron órdenes directas de Hamás de hacer que los rehenes pasen hambre y darles la mínima cantidad posible de comida como para mantenerlos con vida, pero ahí, en el límite. En una toma del video de Eviatar David se puede ver el brazo del terrorista que está detrás de cámara, grueso, normal, no como el brazo esquelético del secuestrado. Y esto es algo que destacaron todos los medios este fin de semana, y también lo mencionó el primer ministro Netanyahu en el video que difundió anoche en reacción a lo que publicó Hamás. Dijo que los terroristas tienen los brazos carnosos porque tienen todo lo que necesitan para alimentarse. Netanyahu señaló que también él vio los videos del horror y que está conmocionado. Vamos a verlo. אזרחי ישראל היקרים, כמוכם גם אני הזדעזעתי אתמול. ראיתי את סרטוני הזוועה. Cuando veo eso, comprendo perfectamente qué quiere Hamás. No quiere un acuerdo, quiere quebrarnos por medio de estos videos horrorosos, por medio de la propaganda falsa que difunde en el mundo. Pero nosotros no nos vamos a quebrar. Yo me lleno de determinación más fuerte todavía. Liberar a nuestros hijos secuestrados, exterminar a Hamás, asegurarnos de que Gaza ya no constituya una amenaza contra el Estado de Israel, decía el primer ministro Netanyahu. Varios medios israelíes citan hoy una fuente que dice que el primer ministro está impulsando la liberación de los rehenes mediante una victoria militar aplastante combinada con la entrada de ayuda humanitaria a zonas fuera del área de combate y, en la medida de lo posible, fuera del control de Hamás. La fuente no dio más detalles, una vez más hay que decir, sobre cómo funcionaría, cómo se haría realidad este plan. Así lo refleja hoy también la primera plana del diario Israel Hayom. El titular es la cita de esta misma fuente, abro comillas: el primer ministro impulsa la liberación de los rehenes junto con la definición militar. De acuerdo con esta fuente, Estados Unidos no quiere lo mismo que Israel, al igual que Hamás quiere el fin de la guerra. Sí coincide con Israel en que Hamás es quien está dificultando en este momento que se pueda lograr un acuerdo, pero también Estados Unidos quiere poner fin a la guerra. Abro comillas otra vez: Israel está en contacto con los estadounidenses, cuyo enviado especial Steve Witkoff declaró este fin de semana que Washington quiere poner fin a la guerra en Gaza en lugar de expandirla, y que Estados Unidos ya no está interesado en acuerdos parciales para liberar grupos de rehenes. El Foro de Familiares de los Secuestrados reaccionó mediante un comunicado en el que criticaron duramente esta posibilidad de volver a ampliar la ofensiva. Abro comillas otra vez: durante 22 meses se ha vendido al público la ilusión de que la presión militar y los intensos combates traerán de vuelta a los rehenes. Hay que decir la verdad: ampliar la guerra pone en peligro la vida de los secuestrados, quienes corren un riesgo de muerte inminente. Vimos las escalofriantes imágenes de los rehenes en los túneles. No sobrevivirán más días de horror. ¿Y qué dicen en el ejército? Según informó esta mañana Galei Tzahal,
la radio del ejército de Israel, desde hace un buen tiempo hay tensión y desacuerdo entre el comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, y el gobierno, el nivel político, sobre cómo seguir adelante, qué debe suceder a partir de ahora en esta guerra. Y en estos días, debido a la evidente necesidad de definir el rumbo, la tensión, dicen, ha llegado a su punto máximo. Según Galei Tzahal, Zamir le dijo al gabinete a puertas cerradas: exijo claridad estratégica. El gabinete amplio no se ha reunido desde hace un buen tiempo. Los debates se hacen en el gabinete de seguridad, el reducido, pero quien toma las decisiones, quien tiene la potestad para tomar las decisiones es el gabinete amplio, y por eso evidentemente Zamir lo menciona. Dice entonces que el gabinete amplio no se reunió durante mucho tiempo y el ejército no tiene claridad acerca de cómo seguir adelante. Tzahal no recibe instrucciones y órdenes claras y concretas, y sí ha presentado varios planes, distintas opciones. El operativo Markevot Gidon, que comenzó a mediados de mayo, o sea, la ampliación de la ofensiva israelí, finalizó, y los medios destacan hoy que el ejército está estancado. O sea, no avanza, pero tampoco da por terminada la operación y se dedica especialmente a defenderse de los ataques de los terroristas con el sistema de guerrillas y mucho menos a atacar objetivos de Hamás. Y el ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben-Gvir, ha suscitado la crítica del mundo musulmán debido a esta visita que realizó ayer al Monte del Templo, para los musulmanes la explanada de las mezquitas. Allí lo vemos. La Organización de Cooperación Islámica, la Liga del Mundo Islámico y la Liga Árabe emitieron comunicados en los que, comillas, condenaron enérgicamente el asalto al complejo de la mezquita de Al-Aqsa por parte del ministro extremista israelí Itamar Ben-Gvir y grupos de colonos extremistas bajo la protección de las fuerzas de ocupación israelíes. Fin de la cita. También coincidieron en que esto forma parte de los intentos de Israel de cambiar el status quo jurídico e histórico en ese lugar tan complicado, tan sensible, y estas instituciones del mundo musulmán, que son líderes en el mundo musulmán, responsabilizaron al gobierno israelí por las consecuencias que pueden llegar a tener las acciones de Ben-Gvir, claramente una amenaza en toda regla. Y hubo también comunicados de Arabia Saudita y Jordania que condenaron no solo la presencia de Ben-Gvir allí en la explanada de las mezquitas, sino también sus declaraciones, según las cuales, esto decía ayer desde allí Ben-Gvir, Israel debe declarar la soberanía en toda la franja de Gaza, expulsar a todos los miembros de Hamás y fomentar la migración voluntaria de los gazatíes a fin de garantizar la ocupación total de la franja de Gaza. Y según nos informa el diario Ma'ariv en este artículo de hoy, no solamente en el frente sur siguen las complicaciones para Israel, no solamente ese frente está abierto, tampoco hay calma en el norte, en la frontera entre Israel y Siria. Tzahal continúa operando en Siria para impedir que milicias chiitas y proiraníes se instalen allí junto a la frontera con Israel. En los últimos días hubo varias operaciones del ejército israelí con ese objetivo, una de las cuales incluyó el arresto e interrogatorio de sospechosos de contrabando de armas en el sur de Siria. Las fuerzas irrumpieron en 4 lugares al mismo tiempo, donde estaban los sospechosos y las armas que posteriormente fueron confiscadas. De acuerdo con Ma'ariv, estas operaciones se realizan gracias a un constante seguimiento de inteligencia y las fuerzas de seguridad entienden que Irán está volviendo a hacer lo que hacía antes del 7 de octubre, o sea, tratando de establecer una fuerza militar
compuesta por milicias terroristas que transformen la frontera entre Israel y Siria en una zona de combate y desde donde se pueda atacar a Israel y cometer atentados. El ejército ya ha desplegado fuerzas en el área para impedir que Irán establezca allí su fuerza militar y para proteger a los ciudadanos israelíes. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, como cada día, a seguirnos en el canal, a suscribirse, a compartirlo, a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video, allí donde dice unirse. También pueden seguirnos en Instagram y otras redes sociales. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.